estamos de vuelta, amables televidentes, tocando el importante tema las ciencias sociales y la actual crisis política en Guatemala. Y tenemos para ayudarnos a trabajar este tema a Ana Silvia Monzón, a Francisca Gómez Grijalva y a Alfredo Bedregal Calvinisti con nosotros, los tres científicos sociales, que entonces, como decía, nos ayudan a entender esa relación entre las ciencias sociales, la sociedad y la actual crisis política en nuestro país. En el segmento anterior, Ana Silvia terminaba diciéndonos las ciencias sociales nunca fueron realmente pensamiento crítico, surgieron como ciencias muy conservadoras, cumpliendo un papel quizá distinto al que ahora estamos viendo en las sociedades. Yo quisiera quizá pedirles que en este bloque nos concentremos un poco en Guatemala y cómo surgen y cómo se desarrollan y cuál es el debate entre las ciencias sociales en nuestro país. Tal vez comenzando contigo. Sí, gracias. Bueno, yo creo que todavía no tenemos una historia de las ciencias sociales en Guatemala. Creo que hay como acercamientos parciales. Carlos Figueroa Ibarra, recuerdo que hizo un artículo en esa línea, Samuel Monzón también, sociólogos los dos. Y hay también desde la antropología, ¿verdad? Se ha hecho una recuperación, pero me parece que todavía falta un poco más. Las ciencias sociales como tal surgen en los años 70, ¿verdad? Recordemos que muy de la mano, sobre todo la antropología, muy de la mano de la antropología norteamericana, que viene como a imponer una visión, toda esta cuestión de lo exótico y de una postura aparentemente neutral, ¿verdad? Aparentemente pues venimos a ver que como un laboratorio qué es lo que sucede. Y en ese mismo momento también ya se estaba dando lo que se conoce el Mayo 68 francés, toda una crítica profunda a las sociedades. Y en medio de toda esa dinámica histórica es que las ciencias sociales pues se radicalizan en su visión. Y algún eco de eso también nos llega a Guatemala. Debemos recordar que toda la visión sobre los pueblos indígenas en ese momento, ¿verdad? La predominante era esto de verlos como algo exótico, no como sujetos. Eso viene mucho después. Ya no digamos a las mujeres, que ni siquiera se las veía como sujetas sociales. Y eso creo que han sido aportes que se vienen dando, como bien ya lo planteaba Francisca, muy recientes, que todavía no hemos logrado el espacio suficiente. Entonces creo que todavía necesitamos hacer mucha más historia de las ciencias sociales en nuestro país, pero que siempre ha habido como esa tensión entre visiones más hegemónicas y ligadas al poder y visiones y posturas más críticas. Alfredo, todavía vivimos esas tensiones. Los años 70 fueron de esas tensiones también. Sí, totalmente. Yo creo que si tuviéramos que tratar de trazar un origen para las ciencias sociales en Guatemala, tendría que ser el Seminario de Integración Social. O sea, estoy de acuerdo en este caso con Silvia, como la escuela norteamericana, principalmente la antropología, viene a Guatemala con una visión de estudiar a los mayas como elementos exóticos, pero que son susceptibles de integrarse a una sociedad ladina, que eventualmente los va a llevar a una visión de desarrollo. Y reconocer que a partir de esos trabajos antropológicos se fue gestando buena parte de la teoría estructural funcionalista. Por ejemplo, Melvin Tuming, Sol Tax, o sea, antropólogos que realizaron trabajos sobre los cuales se fue formulando buena parte de la teoría estructural funcionalista que tanto efecto tuvo en Estados Unidos durante los años 60 y 70. Sin embargo, también va a ser a partir de los años 70 que encontramos otra manifestación en las ciencias sociales atribuible al marxismo. Obviamente a una versión marxista más latinoamericana, no tan pura si nos referimos a la influencia que tuvo Marx, y que fue generando trabajos muy interesantes, sobre todo en la zona rural del país. Sin embargo, como resultado de la represión que comenzó a darse, buena parte de la sociología tuvo que tener carices legales. Encontramos que la sociología queda prohibida, para poner un ejemplo,
o se le ve mal a las personas estudiar sociología, y encontramos entonces a muchos profesionales del derecho haciendo, estudiando y publicando obra sociológica. Estamos hablando de los años 70 y 80, o sea, fue una construcción bastante accidentada. No podemos decir que exista una sociología o una antropología guatemalteca. O sea, podemos hacer alusión a algunos autores, Cilia ya mencionaba algunos, tenemos algunos que son referentes vivos como Delberto Torres Rivas, o sea, personas que podríamos catalogar como científicos sociales guatemaltecos. ¿Qué encontramos en la actualidad? En la actualidad encontramos ya una plétora de paradigmas antro y sociológicos que están tratando de ganar terreno en diferentes colectivos. Ya no podemos reducir la sociología a decir esto es marxista o esto es funcionalista. Encontramos colectivos que están tratando de ver esta realidad, esta crisis política desde el feminismo, desde la antropología de la descolonización e incluso en manifestaciones sociológicas más neutras políticamente hablando, como la fenomenología. Vamos a dejarlo ahí para preguntarle a Francisca, para pasar un poco para acá, porque también interesaba ver un poco cuál es el imaginario que hay en la sociedad sobre las ciencias sociales, ¿verdad? Sobre las ciencias sociales, bueno, en realidad pienso que, de hecho, las ciencias sociales, hay un imaginario, se desconoce, hay un desconocimiento de las ciencias sociales, creo que Ana Silvia también ha planteado, porque regularmente lo que ha aparecido más, y eso es también resultado de la propia política de las universidades en Guatemala, es que también venimos de una trayectoria del positivismo, ¿no? Correcto. Entonces, que nos encaja en unas visiones del mundo ajenas a nuestra realidad. Entonces, al hablar de ciencias sociales, incluso me incluyo yo he estudiado ciencias sociales, pero hasta que no empecé a hacer formación en psicología, es que yo empiezo a darme cuenta que lo que yo estaba formándome también iba dentro de la línea de las ciencias sociales, y que eso muy poco se aborda en las universidades y en los espacios de discusión. Sin embargo, pienso también que a pesar de todo eso, surgen estas corrientes de pensamiento propugnadas no tanto desde la dirección de las universidades, sino de académicas y académicos que han tenido un compromiso por las transformaciones en Guatemala, y es así como aparece en las mesas de discusión el tema de las ciencias sociales, ¿verdad? Sobre todo casi que en la transición, a partir de la transición hacia la democracia en 1985, que ya empiezan a surgir, porque también las académicas y los académicos fueron acallados durante esa época. Es decir, la persecución de estudiantes, de profesionales que tenían un compromiso social, todo fue tildado como una cuestión de comunistas, ¿no? Y entonces todo eso hizo también que por un momento, y eso tiene que ver que las ciencias sociales quedaran a un lado. Y ya a partir de 1985 pues surge otra nueva generación, y así es que surgen, por ejemplo, Flaxo, la misma Avanzo, por ejemplo, precisamente por esas carencias que hay dentro de las mismas universidades de abordar las realidades sociales, los campesinados maya, garífuna, y hasta ahora que ya se está viendo la reivindicación del propio pueblo xinca, que eso no se había abordado en las ciencias sociales. Entonces, por ahí creo yo que vamos viendo cómo el conocer las ciencias sociales en Guatemala no ha sido desde el núcleo mismo de las propias universidades que impulsan esto, sino personas que la historia misma les ha hecho conectar con profesionales de aquella época que tenían un compromiso con Guatemala. Y también hay que reconocer que a pesar de que la antropología estadounidense vino a negar que aquí en Guatemala existiera el racismo, y que se negó por mucho tiempo, y que por eso surge también la discusión entre que si nos iban a integrar o nos íbamos a integrar, y surge el concepto de la famosa ladinización, que desde mi perspectiva mejor lo planteo desde la europeización, porque es hacia allá donde se busca negar la existencia de otros sujetos sociales e históricos aquí en Guatemala. Creo que por ahí es que yo estaría viendo cómo las ciencias sociales han ido avanzando
con sus dinámicas, con sus complejidades también, y que aparecen en la escena, tanto académica como social, y esa articulación que se ha ido dando, quizás no ha sido pensado, pero que la misma dinámica de las reivindicaciones de las mujeres, de los pueblos aquí en Guatemala, y de las mismas juventudes como sujetos también invisibilizados, hace que haya organizaciones que empiezan a establecer como ese vínculo con académicas y académicos, y se empiezan estas discusiones, porque no por casualidad que hay una juventud o hay juventudes con una postura tan clara en estos momentos, y que el hecho que las redes sociales o los medios de comunicación independientes que han ido surgiendo es también resultado de ese trabajo que se han hecho desde las ciencias sociales, si se quiere, aunque sea desde la periferia, pero que han ido aportando mucho a esos debates que hay ahora y de esa claridad de pensamiento que tienen las jóvenes y los jóvenes en relación a lo que estamos viviendo actualmente. Sí, me parece súper interesante lo que hemos estado viendo en este segmento. Yo agradezco que Francisca también haya mencionado el surgimiento de Flaxo y de Avanzo en el momento, digamos, de ese cambio político. No lo vamos a discutir, ese cambio político aquí, pero digamos, buscando revitalizar y abrir espacios nuevamente para unas ciencias sociales que fueron acalladas y en ese sentido, ya lo discutiremos en el próximo, reprimidas, y en ese sentido politizadas, digamos, ya lo vamos a ver tal vez en el próximo segmento. Las ciencias sociales son ciencias, pero a diferencia de otras ciencias que quizás pueden mantenerse más envueltas en las ideas de la neutralidad y la objetividad, están conectadas y cada vez más, como Francisca nos lo ha explicado, a los movimientos sociales y a los sujetos sociales, y ayudan a darle voz, y ayudan a darle un marco de interpretación. Yo termino con esas palabras, invito a nuestros televidentes a ver la entrevista que viene y estaremos en el próximo segmento en breve. ¿Cómo ha contribuido las ciencias sociales a plantear miradas y perspectivas para entender los procesos sociales, políticos, económicos en Guatemala? Bueno, primero entendamos de que las crisis de alguna manera nos reflejan una serie de problemáticas que la sociedad tiene y que estas problemáticas, evidentemente por ser parte de un proceso histórico, uno puede encontrar causas o coyunturas que las alimentan. Entonces el papel de las ciencias sociales sería el tratar de explicarlas o interpretarlas. Pero, ¿qué ha sido las ciencias sociales en Guatemala en las crisis? Por ejemplo, nosotros podemos observar que hasta antes del proceso revolucionario del 44 al 54, Guatemala ya era de atención de alguna reflexión de las ciencias sociales, principalmente de los europeos, particularmente de los alemanes, sobre qué era el país. O sea, pensar el país en función de sus culturas. Y eso venía abonado sobre la base de que había una expansión cafetalera en la cual los alemanes tenían evidentemente intereses. La simple apertura de la Facultad de Humanidades y el hecho de que las ciencias sociales estuvieran circunscritas a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de alguna manera dieron pie a que ciertos pensadores pudieran empezar a sentar las bases de lo que serían las ciencias sociales en Guatemala en un periodo muy complicado, que podríamos ubicarlo en lo que es la contrarrevolución y el inicio del conflicto armado. Entonces, esa reflexión de los años 40 sirvió como para poder pensar el país con actores diferentes a como había venido siendo la política pública, que es uno de los espacios donde las ciencias sociales pueden aportar. Por ejemplo, el decreto 900 sobre la ley de reforma agraria, más allá de lo que se ha hablado, es que centra el sujeto de cambio en la estructura agraria con el campesino, figura que no había tenido anteriormente. Si destacamos ese periodo hasta los años 70, podríamos marcar dos tendencias. Una que fue muy fuerte, que fue Guatemala como un laboratorio de la ciencia social norteamericana, en la cual se pensaba que el país estaba compuesto por culturas y que finalmente solo habían dos culturas, una indígena y una ladina, y el problema que se derivaba de una concepción bipolar de la realidad guatemalteca era la integración social. Es por eso que ustedes se encuentran que por esos años
se crea el Seminario de Integración Social de Guatemala vinculado al Ministerio de Educación, que de alguna manera uno hubiera pensado que por las ideas circundantes sobre el indigenismo o sobre las reflexiones de la ciencia social norteamericana por ese tiempo, más el legado de los alemanes y una institución vinculada al Estado como el Seminario de Integración Social de Guatemala, hubiera generado un debate muy amplio, por lo menos unas políticas públicas más discutidas sobre ese tema, pero realmente no pasó. No pasó porque de alguna manera las ciencias sociales emergentes en ese momento por la nueva coyuntura no eran realmente un espacio estratégico como para poder pensar al país que no fuera de ese legado autoritario vinculado con dictadores y militares. Entonces eso creo que creó una ciencia social crítica que involucró también una nueva forma de pensar al país a partir de tener acceso a otro tipo de reflexiones sobre la sociedad. Entonces una ciencia social más militante y comprometida totalmente con la transformación social del país. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, en esos años, obras clásicas que realmente son el fundamento de muchas reflexiones que vinieron posteriormente, como por ejemplo el clásico de La patria del criollo de Severo Martínez, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de que hay un boom sobre la reflexión del país que está vinculada no solo a la crisis, sino también a la reacción ante la crisis, principalmente adoptada por los grupos revolucionarios que plantearon una visión de sociedad sustentada en ese tipo de reflexiones. Claro está que para los años 80 se da un problema muy importante, como es el hecho de que mucha gente que estaba pensando al país tiene que salir al exilio o es asesinada, ¿no? Y eso que un vacío, como consecuencia que esa ciencia social crítica, independiente del financiamiento, pudiera tener otro tipo de peso con respecto a pensar el país, que podríamos decir la ciencia social en Guatemala es parte de un componente orgánico, o sea, pensar el país. ¿Pensar para qué? ¿Para dejarlo como está o para transformarlo? Entonces, eso se fue alimentando hasta ahora, en la cual la debacle de la crisis internacional, más el hecho de que las ciencias sociales no han tenido la jerarquía que debieron haber tenido para un país tan complejo por su composición social, cultural, la desigualdad social y una serie de cuestiones más que son inherentes a nuestra realidad hoy día, hace de que vayamos muy de la mano de la coyuntura y tengamos muchas dificultades como para poder plantearnos otro tipo de retos a los siguientes planos. Primero, a nivel de aportes a la ciencia como tal. Dos, el aporte a la reflexión sobre qué es este país, que por supuesto uno pensaría es de cambio y es dinámico, pero exactamente cambio y dinámico ¿qué es? Y tres, el hecho de hacer propuestas principalmente en términos de política pública, como para poder tener ya en la práctica resultados diferentes a lo que estamos criticando, ¿no?